Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de meditación con un texto de San Ireneo de León sobre Dios Espíritu Santo. Respecto de la fecha y lugar de nacimiento de San Ireneo, no podemos dar una fecha con completa seguridad. Habría nacido alrededor del año 140 y probablemente en Esmirna, pues, según Eusebio de Cesarea, en su adolescencia fue discípulo de San Policarpo. Por esta razón, San Jerónimo no duda en llamarlo hombre de los tiempos apostólicos. También desconocemos el motivo por el que se encontraba en Roma a la muerte de su maestro, ni la razón por la que abandonó el Asia Menor para trasladarse a las Galias. Pero ya en tiempos del emperador Antonino Pío, o sea, entre el 161 y el 180, ya aparece como presbítero en Lyon. A la muerte de Fotino, obispo de Lyon, San Ireneo es nombrado su sucesor. De su tarea como obispo conocemos su papel pacificador en la controversia sobre la fecha de la Pascua durante el pontificado del Papa Víctor. Se ignora el año exacto de su muerte, pero debió de ser hacia el año 202 después de Cristo. San Gregorio de Tours afirma que padeció el martirio durante la persecución de Septimio Severo. En su labor pastoral, Ireneo hubo de combatir el grave peligro de las herejías gnósticas. Redactó un tratado compuesto por 5 libros bajo el título de Elenco y confutación de la pretendida pero falsa gnosis, más conocida como Contra los herejes. La otra obra suya que ha llegado hasta nosotros es la demostración de la predicación apostólica, en la que emplea un estilo literario distinto, pues la pluma no se ve obligada a combatir, sino al grato trabajo de recordar la doctrina de Cristo a su destinatario, un cristiano de nombre Marciano. Los gnósticos, quizá lo recuerden, afirmaban que la plenitud de la verdad solo podían alcanzarla los perfectos, así entre comillas, ¿no?, que según ellos habían recibido una iluminación particular de Dios. Los gnósticos se proponían eliminar la jerarquía para reducir la Iglesia a un estado carismático. Serían los iluminados quienes mantendrían por encima de la cabeza institucional. San Ireneo dedica un gran número de páginas a explicar que la fe de Cristo no es otra que la que enseñan los obispos, sucesores de los apóstoles, sucesores de Cristo. También recuerda que la Iglesia de Roma ha sido desde el principio punto de referencia para todas las demás. Se trata de una fe recibida como un depósito intangible, al que nadie puede añadir ni sustraer nada, y que de hecho se ha conservado así. Es la misma doctrina que enseñó Jesús. Toda la obra del obispo de León demuestra un profundísimo conocimiento de la Sagrada Escritura. Las continuas citas de los evangelios, de los profetas o de las cartas paulinas confirman su interés
en apoyar la doctrina, no en la especulación intelectual, como culpaba de hacer a los gnósticos, sino en la palabra de Dios, tal como es interpretada por la tradición de la Iglesia. No en vano, San Ireneo ha sido considerado por algunos como fundador de la teología cristiana. Vamos ahora a la lectura del texto, que se titula El Espíritu Santo, Rocío de Dios, que es parte de la obra Contra los herejes, del capítulo 3, número 17:1 y siguientes. Y dice así: Los apóstoles atestiguaron precisamente aquello que había sucedido. El Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Este es el mismo Espíritu del que, como ya hemos escrito más arriba, dijo Isaías: descansará sobre él el Espíritu de Dios. Y también, el Espíritu del Señor está sobre mí, por esto me ha ungido. De este Espíritu dijo el Señor: no sois vosotros los que me habéis elegido, sino el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros, dice San Mateo. Y asimismo, cuando daba a sus discípulos el poder de perdonar en Dios, Cristo les manifestó: id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Ya antes, por medio de los profetas, este Espíritu había prometido que en los tiempos postreros se derramaría sobre siervos y siervas para que profetizaran. Por esto descendió al Hijo de Dios, hecho Hijo del Hombre, acostumbrándose a habitar con él entre el género humano, a descansar entre los hombres y a morar en la obra modelada por Dios, operando en ellos la voluntad del Padre y renovándolos de su vetustez en la novedad de Cristo. Este es el espíritu que pidió David para el género humano cuando dijo: fortaléceme con tu espíritu rector. Salmo 50. El mismo que Lucas afirmó que después de la ascensión del Señor descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés con poder para que todas las naciones entraran en la vida, con mayúscula, y para abrir el Nuevo Testamento. Ese día los discípulos, concordes en todas las lenguas, entonaron un himno a Dios mientras el Espíritu unificaba las distintas razas y ofrecía al Padre las primicias de todas las naciones. El Señor prometió que enviaría al Paráclito, que nos conformara con Dios. De la misma manera que sin agua no se puede lograr con trigo seco una masa compacta, ni un único pan, nosotros, que somos muchos, no podíamos hacernos uno en Cristo Jesús sin esta agua, con mayúscula, que viene del cielo. Y así, como la tierra árida no fructifica si no recibe agua, nosotros, que anteriormente éramos leña seca, no hubiéramos producido fruto a no ser por esta lluvia que libremente nos baja de lo alto. El Señor se compadeció de aquella samaritana pecadora que no permaneció fiel a su único marido, sino que adulteró en muchas uniones. Le mostró y le prometió el agua viva para que nunca más tuviera sed y no se ocupara en sacar laboriosamente el agua al contener dentro de sí un pozo que brota hasta la vida eterna. A su vez, el Señor entregó con gratitud ese don que recibió del Padre a beneficio de quienes participan de Él, enviando por toda la tierra el Espíritu Santo. Previniendo la gracia de este don, Gedeón, aquel israelita que eligió Dios para salvar al pueblo de Israel del poder de los extranjeros, cambió su plegaria y sobre el vellón de lana, figura de Israel,
en el que se había posado al principio el rocío, profetizó la sequía futura. Quería expresar que este pueblo ya no recibiría de Dios el Espíritu Santo, como bien dijo Isaías: mandaré a las nubes que no lluevan sobre aquella tierra. Isaías capítulo 5. En cambio, sobre todo el mundo se posará el rocío, que es el Espíritu de Dios que descendió sobre el Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, de ciencia y piedad, espíritu de temor de Dios. Isaías capítulo 11. El Señor dio este espíritu a su iglesia, enviando al Paráclito a todos los confines de la tierra, desde el cielo, de donde el diablo, dice el Señor, ha sido arrojado como un rayo. Por todas estas razones, este rocío de Dios nos es necesario, para que no nos quememos ni quedemos estériles, de suerte que allí donde tengamos un acusador, esté también un Paráclito que nos defienda. Y hasta aquí el texto de San Ireneo. Vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo efectivamente, como rocío, nos llene de su gracia y nos ayude a dar todo el fruto que Él espera. Somos conscientes de que sin el rocío, de que sin esas aguas del Espíritu Santo, no germinaría en nosotros ningún tipo de fruto. Si no es por el Espíritu Santo, no seríamos capaces de decir amén, y ni cualquier otra alabanza a Dios. No podríamos rezar, no podríamos dar gracia, no podríamos pedir perdón, no podríamos hacer nuestros actos de contrición. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de este amor que nos permite alabar, adorar y pedir perdón a nuestro Padre Dios. Pero te pedimos también, Espíritu Santo, que nos sigas infundiendo tus dones, que nos sigas dando tus frutos. Y en primer lugar, vamos a aprovechar este rato de oración para recordar estos dones del Espíritu Santo, estos dones que Dios nos ofrece a través del Divino Paráclito. Los dones del Espíritu Santo son 7, y son el don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor de Dios. Estos dones nos dan la facilidad, una facilidad especial, una gracia especial, que nos disponen para recibir la ayuda de Dios y realizar con facilidad determinados actos. Podríamos decir que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales que dan a nuestras potencias tal facilidad que obedecen prontamente a las inspiraciones de la gracia. Esta facilidad no es una mera receptibilidad, necesita ser cuidada para que llegue a la plenitud de su desarrollo. Así, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, enciende nuestros corazones y da fuerza a nuestra voluntad. ¿Y qué medios podemos poner entonces para conseguir de Dios las gracias o los dones del Espíritu Santo? En primer lugar, practicar las virtudes. ¿Cómo podemos seguir las inspiraciones del Espíritu Santo cuando el alma está llena de soberbia, de ira, de lujuria, de pereza, etcétera? Dispongamos nuestro corazón y nuestra alma viviendo las virtudes tal como nos las pide el Señor. También conseguiremos que el Espíritu Santo nos llene de sus dones
en la medida en que peleemos contra ese espíritu del mundo, porque el hombre animal, dice San Pablo, no entiende las cosas que son de Dios. Y además también podemos poner medios positivos y directos como la recepción de los sacramentos, el recogimiento interior de la oración, el ofrecimiento de sacrificios o mortificaciones, el acudir con frecuencia a la Virgen María, nuestra Madre, el rezarle justamente al Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo, veni Creator Spiritus. Te pedimos entonces tus dones. En primer lugar, el don de consejo, que es una especie de intuición sobrenatural por el que Dios nos da a entender de una manera pronta y segura lo que nos conviene hacer, especialmente en los casos difíciles. El Espíritu Santo nos habla al corazón y nos da a entender en un instante lo que debemos hacer. Por eso es muy importante a la hora de tomar decisiones importantes en la vida, el acudir al Espíritu Santo pidiéndole este don de consejo como para poder decidir tal como Dios quiere, para poder cumplir así la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos indica lo que debemos hacer en el tiempo, lugar y demás circunstancia en que nos hallamos. ¿Qué medios podemos poner para fomentar en nosotros la disposición y recibir así el don del Espíritu Santo, el don del consejo? Por un lado, podemos recordar que nosotros somos muy poca cosa. La virtud de la humildad permite a Dios bajar al hombre para escucharlo y ayudarlo. También vale la pena pedirlo con frecuencia y especialmente en los casos más difíciles. Y también Dios, el Espíritu Santo, seguirá dando su don en la medida en que nosotros seamos dóciles a esas inspiraciones, a esas gracias que Él nos da. Te pedimos, Espíritu Santo, el don de piedad. Ese don nos facilita un afecto especial para con Dios y una tierna devoción a las personas y a las cosas divinas, de manera que cumplamos con amor nuestros deberes religiosos. Así que el Espíritu Santo, cuando nos da este don, nos presenta a Dios como un Padre buenísimo y amoroso, muy cercano, que nos quiere y que nos cuida. El Espíritu Santo, con el don de piedad, hace que nuestro corazón se dilate de amor y de confianza, de modo que nuestras prácticas de piedad no resulten una carga pesada, sino una verdadera necesidad del alma. Pidamos entonces este don para ser cada día más piadosos con el Señor. Este don nos llevará también a tratar con bondad y dulzura a las almas que naturalmente nos puedan costar un poquito más el trato. La piedad por los demás, de un modo particular, vale la pena que la pidamos por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Este don de piedad, decía, nos mueve al amor de las personas y cosas que participan también del ser divino. El don de piedad nos ayudará a amar cada día más a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los santos, a la Iglesia, a la Sagrada Escritura, al Santo Padre, etc. Te pedimos, Señor, también, te pedimos, oh Espíritu Santo, el don de fortaleza. Sabemos que el don de fortaleza ayuda nuestra alma a tener esa fuerza y esa energía para poder hacer o para poder padecer de una manera alegre cosas grandes a pesar de las dificultades que exija. Es bueno pedirlo
al don de fortaleza. Sobre todo lo recibimos cuando comulgamos y cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. Podemos también disponernos a recibirlo cuando nosotros vivimos también la virtud, que está muy de la mano, la virtud de la fortaleza con el don de la fortaleza. Y tenemos muchísimas ocasiones a lo largo del día para ofrecer el sacrificio que supone ser pacientes, ser constantes, ni la razón por la que abandonó el Asia Menor para trasladarse a las Galias. Pero ya en tiempos del emperador Antonino Pío, o sea, entre el 161 y el 180, ya aparece como presbítero en Lyon. A la muerte de Fotino, obispo de Lyon, San Ireneo es nombrado su sucesor. Habría nacido alrededor del año 140 y probablemente en Esmirna, pues, según Eusebio de Cesarea, en su adolescencia fue discípulo de San Policarpo. Por esta razón, San Jerónimo no duda en llamarlo hombre de los tiempos apostólicos. También desconocemos el motivo por el que se encontraba en Roma a la muerte de su maestro. De su tarea como obispo conocemos su papel pacificador en la controversia sobre la fecha de la Pascua durante el pontificado del Papa Víctor. Se ignora el año exacto de su muerte, pero debió de ser hacia el año 202 después de Cristo. San Gregorio de Tours afirma que padece: Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de meditación con un texto de San Ireneo de Lyon sobre Dios Espíritu Santo. Respecto de la fecha y lugar de nacimiento de San Ireneo, no podemos dar una fecha con completa seguridad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre,